Estamos aquí con Ramón. Ramón es miembro del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, un movimiento que últimamente ha tenido acciones en Bogotá. Ramón, ¿qué es el MRP? El Movimiento Revolucionario del Pueblo, pues como su nombre lo indica, es un movimiento, ¿sí?, que se plantea la necesidad de vincular diferentes tipos de acciones en defensa de los intereses del pueblo colombiano. Nosotros hemos pensado y hemos planteado pues el desarrollo del movimiento, que tiene diferentes aspectos, que tiene diferentes facetas, desde la movilización popular, desde la movilización de masas, hasta ciertos tipos de acción militar, de modo que todas esas expresiones se vinculen en un solo torrente de defensa de los intereses de la gente, ¿cierto? Se vinculen en un solo torrente de resistencia frente al planteamiento del Estado, que en ese momento está tratando de apuntalar, de consolidar su proyecto económico y político, como una expresión de resistencia a la consolidación de ese proyecto, como una expresión de ejercicio de poder, de parte de sectores populares. Nosotros nos hemos definido como movimiento y hemos empezado pues a desarrollar cierto tipo de acciones. Algunas han sido públicas, otras no, y en cierto sentido hemos venido como recogiendo el acumulado de nuestro trabajo popular, de nuestra acción de masa, ¿no? ¿Ustedes tienen aspiraciones a ser guerrilla? Nosotros nos hemos planteado como movimiento, y como movimiento nos vamos a mantener. Como le decía, es un movimiento que tiene expresiones militares, ¿no? Así mismo tiene expresiones de acción popular y de acción de masas. Nuestra aspiración, más que plantearnos como una guerrilla en el sentido clásico de la construcción de un ejército, es plantearnos como una insurgencia, como una insurgencia popular, armada y desarmada, en diferentes sectores, en diferentes regiones, moviéndose entre diferentes sectores sociales, que empiece a romper en muchos sentidos el divorcio histórico que ha existido en Colombia, por ejemplo, entre la intelectualidad y el pueblo raso, entre lo abierto y lo clandestino, entre lo político y lo económico. Bueno, tú hablas acá de movimiento, básicamente me estás diciendo que el MRP es un movimiento que tiene una faceta armada y una que no es armada. Yo tengo que preguntarte, ¿para qué las armas? O sea, ¿qué piensan? Cuando uno tiene las armas es porque desea conseguir a través de la presión algo, porque si no, no se necesitaría. Entonces, o las acciones armadas del movimiento de ustedes o las acciones militares son para qué, o sea, ¿qué piensan conseguir? Porque finalmente estamos hablando de armas. Pues hay dos aspectos en nuestra acción militar. Un aspecto fundamental es la resistencia. La resistencia, y por la vía también de la acción, la expresión política de descontento, la expresión política de una propuesta distinta, porque creemos, y es una cuestión, es un análisis general que tenemos de la sociedad colombiana. En Colombia hay una cultura política que en muchos sentidos la han definido las clases dominantes, que determina que si no es por medio de la acción y de la acción militar, aquí nadie es escuchado. Y eso lo podemos verificar empíricamente haciendo un análisis de los últimos 60 o 70 años de la historia de nuestro país. Si no hay de por medio la fuerza, a nadie se le escucha. O sea, usted me está diciendo que las armas son para que los escuchen. En un aspecto importante, sí. En un aspecto importante es para que nos escuchen, y no que nos escuchen las clases dominantes solamente, ¿cierto? En un aspecto importante, nuestra acción tiene el ingrediente o como elemento central, no digamos el ingrediente, el desarrollo de una labor pedagógica hacia el conjunto del pueblo colombiano, mostrarle posibilidades de resistencia. Nos están diciendo, hay una idea generalizada desde el establecimiento, difundida desde los medios de comunicación, desde las academias, la idea de que la historia se acabó, ha llegado el fin de la historia. Nosotros no creemos que eso sea cierto, y mucho menos en Colombia. En Colombia la historia no se acaba, hasta ahora están haciendo, la historia renace ahora en Colombia, se están abriendo nuevas posibilidades políticas, y desde el punto de vista
en el que se están abriendo nuevas posibilidades políticas, creemos que tiene total vigencia y total validez la posibilidad de la expresión política desde lo armado. Le decía, en Colombia hay una cosa que es cierta, y es, se da el hecho militar, y el hecho militar da lugar al hecho político. Y eso podemos analizarlo, por ejemplo, en las negociaciones actuales con la insurgencia, podemos analizarlo en la manera en que las clases dominantes han consolidado su poder y su proyecto económico neoliberal. Primero han desarrollado el hecho militar, y ese hecho militar ha dado lugar a que los hechos políticos se vayan expresando y se vayan consolidando. Sí, Ramón, pero estamos en un momento de búsqueda de la paz en Colombia. Ya negoció las FARC, el ELN está en camino a negociar. ¿Cuál es el papel que viene tomando el MLP ahí cuando está en un momento en que se supone que la paz está buscándose en Colombia? ¿No creen que un movimiento armado sería perseguido en este país? O al menos piensan que va a ser escuchado cuando la gente está en torno a un discurso de la paz. Nosotros defendemos la paz. Nosotros creemos que estar en contra de la paz y a favor de la guerra pues es un absurdo histórico en Colombia. Pero lo que tenemos que plantear es cuál es el tipo de paz que requiere este país, cuál es la paz que Colombia en este momento necesita, ¿cierto? Si es la paz que se ha venido consolidando desde el modelo de negociación de los ricos de este país. Si usted analiza, mire cuál es el modelo de negociación. Nos reunimos con los camioneros, dice el gobierno, pues dejamos 3 años con unas promesas y unos pactos y no les cumplimos. Y cuando ellos salgan a reclamar, palo corrido. ¿Qué pasa con la población afro de Buenaventura y del Chocó? ¿Cuántas promesas, cuántas negociaciones? Y solo las expresiones de fuerza populares han hecho que el gobierno se siente y otra vez les prometa, muy probablemente para incumplirlo, ¿sí? Porque lo que existe ahí es un modelo de negociación, lo que existe ahí es un modo de solucionar los conflictos que consiste en incumplirle a todo el mundo. Ahora mismo con la insurgencia, o sea, es absolutamente claro el incumplimiento que le están haciendo a las FARC. Les incumplen no solamente con el primer pacto firmado con la excusa del plebiscito. Nosotros creemos que había, digamos, un derrotero claro desde el punto de vista de las clases dominantes de consolidar un pacto entre ellos para mantener el control del poder político, para mantener el control del poder económico, utilizando el plebiscito como comodín, en última instancia sacando de taquito a la insurgencia que viene en una propuesta, hay que decirlo, audaz, en una propuesta valiente, abandonar las armas para meterse a la actividad política en semejante tiburonera que es la política en Colombia. Vienen con esa propuesta, con el plebiscito lo sacan de taquito y los hacen firmar un acuerdo que en última instancia consolidaron Uribe y Santos. O sea, una negociación entre las élites para determinar cuál era el rumbo de la paz en Colombia. Ese modelo de negociación de paz no va a generar paz, precisamente. Fíjese usted, en relación con eso, con ese mismo tema, con la misma situación, la Corte Constitucional acaba de dar vía libre a que el Congreso discuta punto por punto los acuerdos firmados en el Teatro Colón, que acuerdos a los que ya les habían hecho conejo, y da la posibilidad de que los sectores más reaccionarios del establecimiento incidan en esos acuerdos. Es decir, ¿en qué va a quedar eso? Eso no va a quedar en nada. No les han cumplido en nada, y en vez de cumplirlos los están denunciando. Y fíjense, lo mismo pasa con la gente, con el sector social que usted quiera, con el sector social que usted quiera. El modelo de negociación es no cumplir y después golpear. Y creemos en ese sentido, pues, que ¿cómo es posible hablar de paz sin que exista la participación política, la incidencia de los sectores sociales, de las fuerzas políticas emergentes en las decisiones económicas y políticas de la nación? Pero por ejemplo las negociaciones que plantea el ELN sí está hablando de la participación social. O sea, no es que no se pueda, digamos, meter al pueblo en las negociaciones porque el ELN plantea esa salida. No sé si ese precisamente es como una piedra en el zapato de esas negociaciones, pero sí es posible meter al pueblo. Pero bueno, yo sé que una de las opciones que ustedes tienen, al parecer, no es una negociación ni hablar con el gobierno, ¿o sí? Pues, si eso se diera, obviamente nosotros estaremos dispuestos
al diálogo, estamos dispuestos a la discusión, Bueno. porque de lo que se trata en última instancia es de generar la posibilidad de que se abran espacios democráticos en Colombia, se abran espacios democráticos para los que siempre han sido ajenos al baile de salón de la política. La configuración política actual, fíjese cómo ha venido planteándose. Llaman a la insurgencia a que se vincule a los ritos de la democracia, como dice Humberto de la Calle, ¿no? Los ritos de la democracia, pues nosotros los conocemos: la corrupción, la compra de votos, la trapisonda, el chanchullo. Esos son los ritos de la democracia. Ritos en los que participan unos sectores de la élite que se han mantenido en el poder, heredándose los cargos, que se han mantenido en el poder las mismas familias, los mismos sectores, las mismas personas, dándole a veces entrada a algunos sectores diversos, pero que en el fondo, cuando entran, no generan una transformación profunda del modo de gobernar. Bueno. ¿Cierto? Entonces fíjate lo siguiente, en esa situación se configura una especie de baile de salón, como planteaba Juan Luis Gaitán, una especie de baile de salón donde solo entran los escogidos, los que participan en esos ritos, y la gente solamente puede mirar por la ventana qué es lo que pasa al interior de ese baile de salón. Hay unos profesionales de la política que definen el rumbo de tu vida, de la mía, de la de todos, y esos profesionales de la política toman las decisiones económicas y políticas de la nación, y el resto ¿qué? El resto nos dedicamos a las reinas, nos dedicamos al fútbol, nos dedicamos a sobrevivir día a día, que es lo más terrible, ¿cierto? Resulta que en medio de esa condición, y lo estamos viendo ahora, surgen resistencias de diversos tipos, surgen resistencias populares, lo estamos viendo en movilizaciones en Cauca, Catatumbo, Chocó. Sí. Ramón, yo te entiendo lo que me estás planteando, pero las FARC estuvo 52 años en guerra y nunca se tomó el poder. El MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, que busca, o si no pudo las FARC en 52 años, 50 en el ELN, más no recuerdo bien. ¿Qué piensan ustedes con este nuevo movimiento, que finalmente también es un movimiento armado? Porque no podemos desconocer eso. No es un movimiento que tiene una faceta armada, es un movimiento que tiene una faceta armada, no es un movimiento armado como tal. Tiene una expresión militar, ¿cierto? Esa expresión militar, como decía, se manifiesta en la resistencia a ciertas políticas del Estado, ¿no? Y en la medida en que nos toque, pues en la defensa de nuestro movimiento, de nuestros sectores sociales, ¿sí? Los sectores sociales que se movilizan con nosotros, que hacen parte del movimiento, y de nuestros sectores, digamos, que se vinculan a la acción militar. Nosotros no creemos que vamos a llegar a la Plaza de Bolívar en un camión para tomarnos el poder un buen día, que la gente amanezca imputada. Eso no va a pasar, ¿sí? En eso somos claros. Nosotros no creemos, ¿sí?, que seamos la vanguardia esclarecida del pueblo colombiano, que todo el mundo tiene que hacernos caso a nosotros, ¿cierto?, para que nos tomemos el poder y echemos a los reaccionarios al mar. Eso no va a pasar. Nosotros creemos, así como creemos en la defensa de la paz, y creemos que la defensa de la paz tiene que ver la construcción de paz, es la construcción de la democracia nacional, es la construcción de una democracia en la que la gente de a pie pueda participar, pueda decidir sobre su vida, en la que las cosas no se definan por nacimiento. Usted aquí nace pobre, y sabe que muy probablemente le toca morirse pobre. Aquí las cosas se definen por la cuna, eso no es democracia, ¿sí? Bueno, sí, eso entonces, todo eso, digamos que eso podríamos plantearlo como agitación de parte nuestra, como agitación porque política. tú tienes claro que no va a pasar. ¿Qué va a pasar entonces con el MRP? Pues no sabemos. No, ¿verdad? O sea, cuando uno se compromete en cierto tipo de luchas, hay la posibilidad de ganar o de perder, ¿cierto? Si nuestra propuesta política logra encarnar en el pueblo colombiano, logra generar pasión, desatar las pasiones de este país, que es un país apasionado,
que es un país luchador, que es un país de gente aguantadora. Esos son los pobres, esos son los pobres de este país. Si nosotros logramos desatar las pasiones de este pueblo, ¿no? Nos toca hablar por ahí en 5 años a ver qué es lo que hemos hecho. ¿Sí? Bueno, Pero sí sabemos y somos conscientes que no vamos a generar una situación en la que vayamos a lanzar la insurrección pasado mañana, ni vamos a rodear las ciudades desde el campo, ni vamos a educar a la clase obrera para que se aliste para la huelga general. Creemos que en muchos sentidos todas esas definiciones son más bien esquemáticas y la realidad social colombiana es mucho más compleja. ¿dónde está el MRP? ¿Dónde está? ¿Y qué ciudad? Pues, ¿solo Bogotá o No, nosotros estamos en varias ciudades del país. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? en qué Son un ciudad? planteamiento urbano. Sí, son un planteamiento urbano. ¿En qué ciudades? Pues no sabría qué decir. Le voy a decir dónde nos hemos manifestado nosotros. Nosotros nos hemos manifestado en Bogotá, nos hemos manifestado en Pereira, ¿sí? En las que estamos, y pues ahí que la inteligencia militar haga su trabajo. Bueno, Ramón, hablemos de Mateo. De Mateo. Mateo, el muchacho que está ahorita en la cárcel y que lo han relacionado tanto con el asunto de la Macarena, y Mateo en este momento está en un juicio y lo acusan de ser del MRP. ¿Es Mateo del MRP? Mateo. Hay dos personas vinculadas en ese proceso. Una es ese muchacho Mateo Gutiérrez y la otra es un muchacho que se llama Steven Buitrago. Los dos fueron presentados ante los medios de comunicación como autores del atentado en la Macarena. Lo dijo el ministro de Defensa. Eso generó una presión mediática para que ellos los mantengan pues prisioneros, ¿cierto? Una vez los tienen prisioneros, resulta que no tenían nada que ver con el atentado de la Macarena, sino que les montan otras acusaciones y los vinculan con el movimiento revolucionario del pueblo. Lo que nosotros decimos y podemos decir con total certeza, ellos no pertenecen a nuestro movimiento, ellos no pertenecen a nuestro movimiento, son un chivo expiatorio, son un falso positivo judicial que la Fiscalía, de una manera absolutamente chabacana, ¿no? Está usando el mascarón de prueba para mostrar resultados. Pero ¿cuál es el error de Mateo? ¿Por qué a Mateo lo vinculan con el MRP? A Mateo lo vinculan con el MRP según nosotros hemos investigado, porque hemos investigado los dos casos que nos parecen, ambos casos son aberrantes. Fíjense, vale la pena desarrollar esa idea a propósito del tema. Mateo es un muchacho universitario, ¿cierto? De un sector social, digamos, medianamente acomodado hasta donde nosotros sabemos, que puede obtener ciertos respaldos desde el punto de vista de la opinión pública, por lo menos en Bogotá, ¿cierto? De sus compañeros de estudio, sus compañeros de colegio, su familia. Steven, el otro preso, es un taxista, es un rebuscador, y a nadie lo apoya. Steven también está acusado de pertenecer al MRP. Steven también está acusado de pertenecer al MRP, ¿no? Y a nadie lo reivindica. Sí, pues voy a confesar que yo no sabía el caso de Steven. Sí, entonces eso es muy complejo. Fíjense que hay también una manifestación de cómo, incluso desde los medios de comunicación, pero cómo existe una idea socialmente establecida en la que los pobres no valen nada. El que vale es el que tiene medios o el que estudia. Y eso vale la pena analizarlo. Ahora, Pero bueno, en relación con lo concreto, pues. Pero bueno, nosotros ya hemos hablado y ustedes me habían dicho que habían investigado el caso de Mateo y estamos hablando del caso de Steven Buitrago. Sí. ¿Verdad? Pues yo como periodista tampoco conocía el caso de Steven. Pero ambos los acusan de pertenecer al MRP y están todavía en la cárcel. O sea, porque algún error tuvieron que hacer los muchachos o qué pasó, por qué están ellos vinculados al MRP. Pues la verdad, nosotros no entendemos cómo la Fiscalía llega a esas conclusiones. Por un lado, según hemos investigado, en el caso de Steven, relacionan una acción con una señal de celular de él y le ponen el alias del cojo al hombre y con ese alias lo buscan y supuestamente con ese alias lo capturan por una señal de celular, una cuestión absolutamente débil. En el caso de Mateo, digamos que ha tenido más resonancia,
lo que nosotros entendemos es que lo ubicaron repartiendo volantes. Nosotros no sabemos, ¿sí?, si eran volantes que bajó de internet nuestros, o volantes de cualquier otra cosa en la que él pueda participar. Y es que hay volantes de ustedes que cualquiera puede bajar de internet. Sí, claro. Sí. Hay O sea, si yo me volantes meto en un comunicados. momento a una dirección, ¿bajo volantes de ustedes? Sí. O sea, si tú busques, por ejemplo, en CDM, en otros artículos, en la parte de Colombia vas a encontrar en Wikipedia, en Rebelión hay varios comunicados nuestros, y hay otros por ahí rondando. Lo que pasa con Mateo es que lo capturan repartiendo los volantes. Hasta donde nosotros sabemos, sí, hasta donde nosotros sabemos. Sin embargo, queda la duda, si a él lo cogen repartiendo volantes nuestros, ¿por qué no lo cogen en ese momento, pues? ¿Sí? Si era una situación en la que nosotros sabíamos que nos estaban buscando. Es decir, hay unas cuestiones muy oscuras de parte de la Fiscalía, tan oscuras que lo que sabemos hoy día es que han vinculado a una cantidad de gente adicional a ese proceso, y gente que no tiene nada que ver con nosotros. El ministro de Defensa habló de 6 allanamientos. Hicieron, dentro de esos 6 allanamientos, estuvimos tratando de ubicar dónde fueron, qué fue lo que pasó. Allanaron, por ejemplo, una familia en Pablo VI. Y eso es una desgracia, hombre, que la Fiscalía desate semejante cacería de brujas. Porque esa familia que allanaron, Pablo VI es un barrio de Bogotá, no tiene nada que ver con nosotros. Creo que es una familia rota. Y sin embargo les incautaron sus computadores, sus celulares, bueno, sus cosas. Y eso es absolutamente ridículo. Nosotros, pues hasta el momento estamos completos. Yo me enteré de unos computadores que al parecer cogieron en la Fiscalía unos allanamientos y que se los intentaron legalizar a Mateo. ¿Ustedes saben qué computadores son esos? Creo que se los legalizaron. Tenemos entendido que son los computadores que le quitaron a la familia Roa. Pues digamos ya ahí... Pero bueno, si la familia Roa no tiene nada que ver, pues no le van a... Pues, yo creo que hay que decirlo de manera clara, la Fiscalía actúa de muy mala fe, ¿no? Y también es la percepción que nosotros tenemos, la defensa de Mateo es muy precaria, Digamos, no podemos calificar la fe con la que actúe la defensa, pero sí es absolutamente precario, porque un muchacho que no tiene nada que ver con nosotros, que resulta que cada vez que hay una audiencia y en la medida en que va pasando el tiempo resulta más engrampado. Y en la misma situación con Steven Buitrago. A Steven tampoco le pueden probar absolutamente nada porque simplemente no pertenece a nuestro movimiento. O sea que estamos claros en que ni Mateo ni Steven pertenecen al MRP. Nada, nunca han tenido ningún acercamiento con él. No, pues nosotros no hemos hablado con ellos. ¿Qué tiene que ver el MRP con los atentados con el atentado de la Macarena? Nada. Nosotros no desarrollamos esa acción. Esa se lo reivindicó el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, ahora nosotros que hablamos del ELN, ¿cuál es la relación del MRP de ustedes con el ELN? Nosotros tenemos, digamos, relaciones con las insurgencias en Colombia, ¿sí? Buenas relaciones, pero eso tiene que quedar claro, no somos parte del ELN, no somos parte del EPL, como también se rumora, y pues no somos parte de la FARC. Somos un movimiento independiente, ¿no?, que tiene pues sus propios planteamientos políticos y que, eso sí, reconoce las luchas históricas del pueblo colombiano, las luchas armadas y no armadas como venimos expresando, y guardamos un profundo respeto por esa lucha. Pero mi pregunta concreta es, ¿han recibido entrenamiento de alguna de estas guerrillas? No, en realidad no hemos desarrollado una relación como para llegar a ese punto. Bueno, yo creo que eso hace parte también de todas las hipótesis que ha tirado la Fiscalía para tratar de embarrar más a las personas que ellos han capturado acusándoles de ser de nuestro movimiento. Bueno, ustedes hablaban de unas acciones que ustedes hicieron que se reivindican. Sí. ¿Cuáles son esas acciones? Nosotros nos hemos reivindicado acciones de sabotaje, unas acciones de sabotaje
de denuncia y que en última instancia tienen una fuerte vocación pedagógica. Las acciones en contra de las EPS, en contra de Café Salud, de Salud Total, acciones que hemos desarrollado en Bogotá y en Pereira. Esas fueron las bombas que le pusieron a Café Salud. Fueron bombas que le pusieron a Café Salud, que le pusieron a Salud Total. ¿Y cuál era la intención? Pues porque te voy a, y te tengo que decir, que tú me digas que una bomba es una acción pedagógica. ¿Qué es lo pedagógico en esa acción? Ya, pues, te termino de comentar para poder empatar, por ejemplo, lo pedagógico también de las acciones que se hicieron en contra de la DIAN. Ah, de la DIAN también. También. Sí. Hay una consigna que nosotros hemos tirado alrededor de la actividad que se desarrolla pues, contra las mafias de la salud en Colombia, es con la salud del pueblo, con la salud de los pobres no se puede jugar con la salud de los pobres. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de acciones, esa labor pedagógica primero es muy general, porque plantea una consigna que es absolutamente clara para cualquiera, para todo el que ha sufrido el sistema de salud colombiano, pueda reconocerse en que no es justo que exista una mafia de la salud que juegue con la salud del que no tiene nada más que eso, no tiene sino salud para frentear la vida y para rebuscar. ¿Sí? Digamos eso en general. Y en concreto, esa labor pedagógica nos ha servido para recoger una tendencia, para recoger simpatías, para recoger amistades en los ámbitos de los sindicatos de la salud, en los ámbitos de las asociaciones de usuarios, y creemos que eso es importante porque se le está mostrando a la gente un camino y una posibilidad de resistencia. Es decir, podemos hacer algo más que quejarnos. Y creemos que el hecho de poder hacer algo más que quejarse, Ponerle una bomba a Café Salud. por ejemplo, claro, hacer algo más que quejarse es ponerle una bomba a Café Salud, y eso enseña. Estamos viendo la gente, vea, esto también puede hacerlo, es que también son materiales hechos en casa, todo es caserito. Cualquier vecino puede hacer su bomba y metérsela a un EPS, pues teniendo cuidado de no dañar a los usuarios. Eso de verdad creemos que es una labor pedagógica, porque le está enseñando a la gente, por un lado, a ejercer resistencia, y por otro lado, además de plantear una consigna, de plantear un modo de propaganda, está generando una situación en la que de muchas formas la gente, digamos que puede reconocer en eso, puede reconocer en ese tipo de acciones la posibilidad de ejercer su propio poder. Bueno, Ramón, es que lo que vos... Bueno, igual, Ramón, me estás igual diciendo que básicamente que la labor pedagógica es enseñarle al pueblo que puede usar una bomba y poner una bomba a Café Salud. O sea, estamos hablando de bombas que pueden dejar heridos. ¿Qué diferencia poner una bomba, no sé a qué hora del día, en lugares donde transita la población civil con actos de terrorismo? Pues en primera instancia hay que decir que nosotros nos hemos cuidado mucho de no afectar a nadie. Es decir, son cuestiones bien medidas, las hemos... ¿No han dejado ningún herido nunca? No hemos dejado heridos, en realidad nunca ha pasado nada. Y hemos determinado la instrucción de los compañeros que desarrollan ese tipo de acciones de modo que las puedan hacer sin ningún efecto colateral, como llama la reacción a suceder. Pero Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay una intención bastante clara de no hacerle daño a las personas. Hay una intención clara en nosotros de no hacerle daño a la gente, ni a los usuarios, ni a los funcionarios de los servicios de salud, por ejemplo, o en este caso de la DIAN. ¿Y ustedes podrían podrían garantizar que sucedido. siempre va a ser así? No podemos garantizarlo, vamos a tratar de que siempre sea así, porque en todo caso la cuestión militar tiene muchas situaciones vinculadas al azar y a la... Daños colaterales. Hay que aceptarlo. No, nosotros, digamos, en su momento lo asumiríamos, pues dependiendo de la situación concreta, eso hay que analizarlo. Bueno, yo
venía preguntándote del tema, vos me decís que no tiene nada que ver con terrorismo. O sea, para ustedes, entonces, ¿qué es terrorismo? Pues vea, el terrorismo, nosotros creemos que es un mote que ha venido usando la reacción para justificar todo lo que ellos no hacen. En Colombia ha existido una tradición de calificar al opositor político con el apodo que se les ocurra. Eran los bandoleros, ¿cierto? Los bandoleros del 50, fueron los comunistas que venían a destruir nuestra civilización occidental y cristiana del 60, eran los terroristas del 80, hoy día los narcoterroristas, porque todo el mundo es lo mismo, pero el término que más se usa para desprestigiar al opositor político es terrorista, ¿cierto? Entonces, por un lado, creemos que es una definición que ha venido usando las clases dominantes en Colombia y en el mundo para identificar cualquier cosa que exprese una disidencia, ¿cierto? Entonces, de ese modo, uno ve que califican de terrorista una movilización popular, una movilización social. ¿Sí? Si esa movilización social se defiende de los ataques, por ejemplo, del ESMAD, entonces es terrorista. Califican de terrorista un movimiento campesino que está recuperando tierra. Califican de terrorista un sector de comerciantes que están defendiendo su labor económica, ¿cierto? Están defendiendo su actividad productiva. Y todo eso es terrorismo. Y lo meten en el mismo saco, por ejemplo. Sí, pero Ramón, pues bombas son bombas. Sí, bombas, claro. Pero entonces yo pregunto, ¿no hay forma de llamar la atención sobre otros temas que no sea ese tipo de acciones militares? Nosotros creemos que existe en Colombia una cultura política, como le decía, que las clases dominantes han implantado, que define el hecho militar y después el hecho político. Si ustedes pueden analizar cualquier definición política que quiera propagandizar la reacción, lo hace desde el uso de la violencia. Imponen un código de policía que es la implantación de un estado de sitio permanente, de un estado de excepción permanente y legalizado. Y la imposición de ese estado de sitio permanente, que es una expresión política, viene dándose desde el ejercicio de la fuerza y desde la amenaza del uso de la fuerza. Eso se llama utilizar la violencia como medio de acción política, ¿cierto? El Estado mismo se jacta de haber sentado a las FARC a partir de 1, 2, 3, 10, 20 muertos importantes y no sé cuántos miles de guerrilleros muertos, ¿cierto? Eso se llama el uso de la violencia con fines políticos, ¿cierto? Y así han funcionado las clases dominantes en Colombia. Son una estructura mafiosa de poder que se reparte entre su familia, entre sus propias familias, ahí está, no puede estar mejor usado el término, familia al estilo mafioso, se reparte el control del Estado y el control de los negocios que pueden hacer desde el Estado, y esa repartición la apuntalan con violencia. El proceso de los últimos 30, 35 años en Colombia, un proceso de desarrollo forzado, un proceso de acumulación por despojo por parte de las clases dominantes, ha sido apuntalado por la violencia. Listo, tú me estás justificando el uso de la violencia de las clases dominantes. ¿Qué justifica el uso de la violencia de ustedes? El uso de la violencia por parte de las clases dominantes es que no puede ser que ellos quieran definir el espacio político como una pelea de tigre con burro amarrado. Entonces ellos usan la violencia contra el pueblo, usan la violencia contra el pobre, y no solo la violencia física, sino la violencia cotidiana de que usted se muere en la puerta de un hospital, la violencia cotidiana de que los hijos no tengan que comer, la violencia cotidiana de que usted, si nace pobre, está condenado a alimentarse de aguapanela y a morirse pobre, la violencia cotidiana de que a usted no le importa al Estado, sino, fíjense lo curioso, ¿no? A usted le interesa al Estado desde la concepción hasta el nacimiento. Hay toda una discusión en torno a los derechos de la mujer, en torno a la concepción de autonomía sobre el cuerpo femenino, etc. Pero en Colombia, en resumidas cuentas, el aborto está prohibido, ¿es cierto? Pero cuando usted nace, de los 0 a los 18 vale huevo. Si usted es pobre no importa, cuando tiene 18 sirve, porque lo pueden reclutar, porque lo pueden meter al ejército, porque lo pueden meter a la policía, y después de que lo usen, cuando usted salga de ahí sin piernas, o cuando usted pague su servicio militar y ya no le sirva más, pues mijo,
a la puta calle a defenderse como pueda defenderse, ¿cierto? Entonces, esos son ejercicios violentos sobre el conjunto de la población colombiana y sobre el conjunto de la población pobre. Cuando aquí se define, fíjese la cosa tan berraca, hay 2 departamentos, 3 departamentos en Colombia levantados, exigiendo ciudadanía en el siglo XXI. En el siglo XXI, cuando la gente sale a decir, tenemos derecho al agua potable, cuando la gente sale a decir, tenemos derecho a educación, tenemos derecho a salud, está exigiendo ciudadanía. Bueno, y negarle la ciudadanía a amplios sectores de la población en Colombia son ejercicios de violencia. Y desde ese punto de vista, nosotros decimos, nuestra acción es pedagógica en la medida en que le muestra a la gente la posibilidad también concreta, ¿sí?, desde el ejercicio de la acción violenta y no plantear una postura política. Me acabas de hablar de 3 departamentos que están en lucha por eso, pero son 3 departamentos donde la gente está afuera dando la calle y luchando por cambiar sus condiciones. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué el clandestinaje? ¿Por qué hay que ser clandestinos? ¿Por qué taparse el rostro? Pues eso corresponde también a las condiciones en las que cada cual se desenvuelve, porque nosotros no nos tapamos el rostro siempre, ¿no? Ahí hemos estado presentes en la lucha del magisterio y no nos tapamos. Pero tampoco van con la bandera de Somos MRP. Pues tampoco vamos con la bandera de Somos Entonces somos MRP. movimiento clandestino. Sí, pero eso no significa que sea, digamos, una visión de clandestinismo o que nosotros creamos que todo debe hacerse escondido. Lo que pasa es que como nos reconocemos como una fuerza de oposición a este estado de cosas, sabemos que ante una fuerza de oposición pues viene la reacción del establecimiento, y pues obviamente nos da miedo y nos preocupa y nos asusta y todas esas cosas, pero no es que tengamos una visión de vivir debajo de las puertas, debajo de las mesas, escondidos, porque nosotros participamos de la vida social y de la vida política de la nación. Queremos participar más profundamente en la vida social y política de la nación, de eso se trata. En última instancia, cuando nos planteamos la acción militar como acción pedagógica, estamos planteando la posibilidad de romper las puertas y las ventanas de ese baile de salón, ¿no?, para que los que nunca han entrado al baile, para los que nunca han tenido incidencia en la política nacional puedan entrar al baile y hacerse oír. Es que lo que queremos y lo que hemos venido expresando, ¿sí?, es el carácter político de la acción, el carácter político de la acción. Colombia supuestamente es la democracia más antigua de América Latina, pero eso es una cuestión nominal, porque más antidemocrático, más autoritario que un gobierno de unas castas mafiosas y corruptas, pues no puede ser, ¿cierto? Que un gobierno que se ha consolidado y ha consolidado sus proyectos económicos y políticos desde la violencia oficial y la violencia no oficial. Así es que se han consolidado ellos en su poder, así es que se han consolidado ellos en su proceso, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que es válida la resistencia. Ramón, una última pregunta, y tú dirás que nosotros periodistas incisivos siempre con el mismo tema, pero que vos me digas, somos un movimiento con una faceta armada, pues la no armada no representa un peligro. La armada sí, por eso yo debo preguntarte, ¿cuál es la proyección de esa parte armada del movimiento de ustedes? Mira, si las partes no armadas de los movimientos sociales en Colombia, los movimientos populares no representan un peligro, ¿por qué en cada manifestación popular en Colombia mínimo hay un muerto? Porque representan un peligro, porque el modo de gobernar, el modo de malgobernar de las clases dominantes consiste en impedir cualquier expresión política distinta a la voz única de ellos. En eso consiste. Cuando abren un espacio para que alguien entre, dicen, siga, entra al baile, siéntese en la silla, pero con los ritos de nuestra democracia. Los ritos de nuestra democracia son la compraventa de votos, son la repartiña corrupta en las cámaras, en el Senado y en la Cámara, son la repartición de puestos, son la distribución burocrática de los cargos, siempre y cuando no exista una contradicción profunda y real para la definición política del proyecto neoliberal colombiano. Pero Ramón, mi pregunta concreta en cuanto al armado es, ¿la proyección del MRP en la faceta armada es crecer? Pues
en todas las facetas, crecer como movimiento. Es que hay una cuestión... Pero para representarse como un peligro, ¿Como un peligro para quién? para el Estado. Pues no sabemos, no sabemos si vamos a ser un peligro para el Estado. El problema no es de fierros, para decirlo en nuestros términos, ¿cierto? Nuestro ideal no es construir un poderoso ejército del pueblo para derrotar militarmente al ejército enemigo, eso no es, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido, porque si se trata de armas, la reacción, la derecha tiene más armas y tiene el apoyo de la principal superpotencia del mundo, que tiene muchas más armas. Entonces no es la ilusión y el fetiche de las armas. Nosotros queremos crecer como un movimiento, en todas sus facetas, en todas sus expresiones, esencialmente como movimiento, de modo que se pueda expresar la acción popular y el ejercicio de poder del pueblo colombiano, que se pueda expresar ese ejercicio de poder en lo cotidiano, porque una cosa que nosotros creemos, el poder en Colombia no se toma, no hay un golpe, no hay un momento de bienaventuranza, de advenimiento, de iluminación, no se toma, el poder en Colombia se ejerce, y se ejerce en la actividad cotidiana, la democracia se construye cotidianamente, ¿cierto? Mire, en un barrio popular cualquiera, cada familia tiene su propia desgracia, cada familia tiene su propia tragedia, cada familia tiene su propia desesperanza. La construcción de democracia consiste en que todo eso se pueda organizar para crear una nueva esperanza, para que los problemas comunes los llevemos entre todos y los solucionemos entre todos. Eso se llama ejercicio de poder, ¿cierto? Y si ese ejercicio de poder hay que defenderlo, pues lo defendemos, pero de eso es lo que se trata. Es decir, nosotros no creemos que exista una separación entre la actividad política y la actividad militar, son dos cosas estrechamente vinculadas. Y tampoco creemos que exista una separación así entre la actividad, digamos, clandestina de la conspiración propia de las organizaciones y la actividad abierta y política. Son dos cosas estrechamente vinculadas. Entonces nuestra idea, claro, es crecer como movimiento, pero no estamos haciendo una apología ni queremos enarbolar como bandera fundamental el uso de las armas. Esa es una cuestión circunstancial, no de principio. Bueno, Ramón, muchas gracias por este espacio y volveremos a hablar en 5 años, como usted Pues, dice. A ver Vamos cómo ver estamos. cómo nos encontramos. Bueno, Muchas Gracias a gracias. usted.